Nuevamente vamos nosotros a meditar en la palabra de Dios, una pequeña enseñanza, comentario respecto a lo que la palabra del Señor nos enseña y a la cual yo les voy a invitar a que leamos y busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Mateo, en su capítulo 11, donde vamos a partir para nuestro estudio y enseñanza de esta hora. Evangelio de Mateo, en su capítulo 11, Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. En los versículos 28 al 30 vamos a leer la palabra de Dios y vamos a tratar acerca de lo que en ella nosotros tenemos estipulado y que vamos a aprender en esta hora. Y es en relación con las cargas de la vida. Cuando nosotros nos encontramos en aflicciones, en dolor, en sufrimiento, cuando a nosotros vienen las tormentas de la vida y no sabemos qué hacer, con frecuencia mucha gente se sale por las puertas falsas, cuando en realidad en la Biblia tenemos una respuesta para nuestros dolores, para nuestras incluso dudas e inquietudes, y que todo eso trae como consecuencia cargas en nuestra vida, las cuales quitan a veces nuestra paz y nuestra tranquilidad y echan realmente a volar todo lo preciado que nosotros podríamos tener por el hecho de que nos sentimos tan cargados, tan pesados, con tantas dificultades y que nos olvidamos de que la palabra de Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. ¿Cuál es? Precisamente los versículos que les acabo de mencionar y otras partes de la Escritura. Dice la Biblia: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. He ahí lo que nosotros tenemos y la gran invitación que el Señor Jesús nos hace, y que con nuestras actitudes y con nuestra manera de ser con frecuencia nosotros rechazamos. El mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es claro: vengan a mí. Se encuentran en alguna tribulación, en algún problema o dificultad, vengan a mí. Es decir, vengan para que aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora bien, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Llevad mi yugo. O sea, ¿cuál es el yugo de nuestro Señor que puede ayudarnos y que va a ayudarnos a sobrellevar nuestras cargas, a poder nosotros soportar todas aquellas vicisitudes, problemas y dificultades que vienen a nuestra vida y que con frecuencia nos quitan la alegría y el deseo de vivir? Bien, ¿cuáles son? Bien, dice el Señor: lleva mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero ven a mí, ven, y entonces podemos nosotros darnos cuenta que el Señor Jesús es la respuesta para nuestras dificultades. Ahora bien, pero Él tiene un yugo que nosotros debemos de llevar. ¿Cuál es ese yugo? El apóstol
Pablo, escribiéndole a los Gálatas, nos dice exactamente qué es lo que realmente en este aspecto el Señor quiso decir para cada uno de nosotros. Gálatas capítulo 6. Capítulo 6 y versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Se dan cuenta? Es decir, cuando nosotros compartimos, cuando nosotros sobrellevamos las cargas de los otros, nosotros estamos cumpliendo con el yugo de Cristo. Nosotros estamos aceptando en ese sentido la responsabilidad que nuestro Señor Jesucristo, porque dice, y cumplid así la ley de Cristo. Una de las cosas que nosotros debemos aprender es esta: el hecho de que cuando nosotros nos interesamos por los demás, nos olvidamos de nuestras dificultades. Es decir, cuando nosotros dejamos de concentrarnos en nuestros propios problemas y en nuestras propias dificultades y tratamos de sobrellevar a las demás personas en sus problemas, porque con mucha frecuencia nos encontraremos que las personas ajenas totalmente a nosotros, pero que están junto a nosotros, llevan problemas y dificultades muchísimo mayores que nosotros mismos. Y nosotros a través de ello aprendemos, por medio de esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, a sobrellevar y a comprender exactamente lo que sucede con otras personas. Y eso es cumplir con la ley de Cristo. Y cuando nosotros realmente comenzamos a comprender y a entender las dificultades de otras personas, mis amigos y mis hermanos, nuestras dificultades se disipan. Y esto es una ley probada y comprobada por nuestro Señor, por nuestro Dios, y comprobada por aquellas personas que han hecho caso de nuestro Señor. Por eso entonces el apóstol Pablo nos decía, y les decía a la iglesia de los Gálatas: miren, aprendan a sobrellevar, no cargar, sobrellevar las cargas de los otros, y entonces ustedes van a estar cumpliendo exactamente con las leyes de nuestro Salvador. Porque es lo que dijo Cristo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, aprendan de mí. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Llevó las cargas de todos nosotros, llevó nuestros pecados, cargó con ellos y agradó al Padre, obedeció al Padre y cargó con ellas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Aprender de Cristo, aprender de Él, y en ese sentido sobrellevar las cargas de los demás. Ahora bien, pero no solamente eso, también nos enseña el apóstol Pablo allí en el capítulo 6, allí mismo nos enseña en el versículo 5: porque cada uno llevará su propia carga. ¿Se dan cuenta? He ahí lo que nosotros necesitamos comprender. Necesitamos entender que, mis hermanos, en realidad, nosotros debemos de llevar nuestras propias cargas. Porque después de todo, estamos solos en el mundo. Estamos solos. Vinimos solos. Vivimos solos. Están nuestros familiares, nuestros amigos, nuestras amistades, y cierto, pero ellos están aparte. Nosotros vivimos nuestra propia vida y tenemos nuestros propios problemas individuales. Y después de todo también vamos a morir solos. Nadie va a morir por nosotros. Y lo más importante, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo solos. Nadie nos va a acompañar, nadie. Por eso es que necesitamos a Cristo,
porque Cristo está con nosotros siempre. Él es el que está con nosotros. Entonces dice la Biblia, porque cada uno llevará su propia carga. Sí, debemos nosotros, después de aprender a sobrellevar las cargas de los demás, entonces eso nos ayuda a aprender a llevar nuestras propias cargas. Y de eso nosotros somos responsables. Y fíjense bien la sabiduría de Dios. En la medida en que nosotros aprendemos de los demás, nosotros podemos llevar nuestras propias cargas. ¿Cuántas veces nosotros pasamos por densos nubarrones, tempestades y tribulaciones, y que podemos nosotros realmente sobrellevarlas porque hemos aprendido también de los demás? Entonces, la sabiduría de Dios es esa. Nuestras cargas, nosotros somos responsables de llevarlas por nosotros mismos. Ahora bien, pero la palabra del Señor no se queda allí. Si nosotros consultamos en el libro de los Salmos, el Salmo número 55 y el versículo 22, nos daremos cuenta de lo que el Señor nos está enseñando. En el versículo 22 del libro de los Salmos dice: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Te das cuenta? Nos damos cuenta, mis hermanos. Es decir, vamos nosotros a echar nuestras cargas sobre el Señor. Creo que exactamente lo que pasa con nosotros es que no hemos aprendido a echarle nuestras cargas, todas nuestras dificultades al Señor. Vemos nosotros cómo en la palabra del Señor nos enseña que todo principia con Dios y termina con Dios. Fíjense bien, dijo Cristo: vengan a mí, los que estáis trabajados y cargados. Y ahora dice el Señor, Jehová, Dios, a través de su palabra, nos dice: echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. Fíjense bien cómo es este versículo 22, se encuentra incrustado en el Salmo número 55. El salmista estaba pasando por dificultades realmente terribles. Vean los versículos 4 al 8 de ese mismo Salmo. El versículo 4 dice: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Él quería huir y ya no saber nada. Ya no quiero saber nada. Quería huir. Y aquí está la prueba. Dice: ¿quién me diera alas como de paloma? Huiría lejos, me levantaría y huiría. Y ya, no sabría nada. Pero entonces llega a la conclusión y dice, versículo 22, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No vas a estar para siempre caído. Levántate. ¿Cómo? Echa sobre Jehová tu carga. Échala ahí, y él se va a encargar de ella. Por eso dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, dice, seréis bendecidos. Pero si no quisiereis, entonces serán destruidos. Es lo que nosotros aprendemos a través de su palabra. Mis amigos y mis hermanos, lo mejor es echar nuestras cargas delante de Dios, ante el Señor,
y Él las disipará. Él las terminará para siempre. Es decir, las borrará y las quitará. O nos dará gracia y poder para poder sobrellevarlas. Es lo que nosotros necesitamos. Y es lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso, acudamos a Cristo, vayamos a Él y confiemos en Él. A cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.